Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Audionormas SST. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y haremos un recorrido por los artículos de la Resolución 2013 de 1986 que trata sobre el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante la lectura te haré algunos comentarios de cada uno de los artículos de lo que vivimos hoy en día de esta resolución que está muy próxima a cumplir 40 años. Con este recorrido podrás aprender una nueva norma, reaprender una norma existente o recordar su articulado. Y como es un podcast, podrás escucharlo en cualquier momento mientras vas en el transporte, realizando tareas del hogar o esperando a alguien para una cita. Vamos a iniciar con el primer elemento que es ¿cuál es su epígrafe? La resolución 2013 de 1986, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo en los lugares de trabajo. Recordemos que eso que dice por la cual, por el cual, etcétera, se denomina el epígrafe de la norma que constituye el objeto central de este acto administrativo. Esta resolución fue expedida el 6 de junio de 1986 y tiene un total de 19 artículos que estaremos revisando uno a uno en este podcast. Los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 25 del decreto 6514 de 1984, resuelven. Y aquí encontramos que en 1986 pues no se acostumbraba al considerando. En este caso, no hay ese texto inicial que encontramos hoy en día en las normas, que lo que busca es ser como una justificación de por qué se escribe este acto administrativo. Aquí no, aquí comienza de una vez el articulado. El artículo 1 nos dice: todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores serán obligadas a conformar un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del decreto que se reglamenta y con la presente resolución. Entonces, esta resolución corresponde a la reglamentación de un decreto. Hoy en día, la información referente a las funciones del COPAS está centrada principalmente en esta resolución 2013 de 1986, pero debemos recordar que en el decreto 1072 de 2015 se hace también mención del COPAS, en el decreto ley 1295 de 1994 y en la ley 1562 de 2012. Así que hay varias normas que se complementan con esta resolución, pero no es la única. El artículo 2 nos dice: cada comité paritario de seguridad y salud en el trabajo estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Así, de 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes. De 50 a 49 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes. De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes. De 1,000 trabajadores en adelante, 4 representantes por cada una de las partes. A las reuniones del comité solo asistirán los miembros principales. Los suplentes asistirán por ausencia de los principales, serán citados a las reuniones por el presidente del comité. Y aquí vamos a encontrar varios elementos que llaman la atención. Lo primero, seguramente ya se lo están preguntando, pero ¿eso decía la norma original? Prácticamente sí, aunque recordemos que el término Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un término relativamente reciente, porque originalmente en 1986 el texto original lo que hablaba era de comités de medicina, higiene y seguridad industrial. En el año 1984, el término de medicina, higiene y seguridad industrial cambió por Comité Paritario de Salud Ocupacional, también conocido como COPAS. Ese cambio lo hizo el decreto ley 1295 de 1994. Y fue después, en el año 2012, con la ley 1562 de 2012, que todo lo que era salud ocupacional comenzó a entenderse como seguridad y salud en el trabajo. Así que el COPASO pasó a llamarse COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el texto con el que lo conocemos hoy en día.
En adelante, pues seguiremos hablando de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, aunque en el texto original de la norma vamos a encontrar medicina e higiene. Aquí se establece otro elemento, es que nos habla de un comité de 10 trabajadores en adelante. Ahorita vamos a ver en el siguiente artículo qué pasa con las empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Lo otro que nos está diciendo es que dependiendo del número de trabajadores debemos determinar representantes de los trabajadores y representantes del empleador. Y ese elemento que dice compuesto por un número igual de representantes es lo que genera que el comité sea paritario. Entonces, es un comité porque es una reunión de trabajadores, pero el elemento de paritario, esa palabra paritario, es referente a que es un número igual de representantes del empleador y de representantes de los trabajadores. También establece que vamos a tener principales y suplentes, que los que asisten a las reuniones son quienes, los principales. Los suplentes asistirán cuando el principal no pueda asistir. Sin embargo, algunos de esos elementos se han reevaluado 40 años después. Entonces, por ejemplo, en el acta de conformación siempre se recomienda que asistan principales y suplentes, porque usualmente el acta de conformación del COPAS es en el documento en el cual se hace un recorrido por todas las funciones del COPAS, se explica cada una, se establecen acuerdos de fechas de las reuniones, elementos de comunicación. Entonces es importante que tanto principales y suplentes asistan a esta primera reunión para que todos firmen el acta de conformación y haya acuerdo entre todos de esos mecanismos de comunicación, las fechas de las reuniones y a su vez pues que todos reciban la misma capacitación. ¿Es obligatorio o no? Pero es una buena práctica. A su vez, los suplentes deberían asistir también a las reuniones que se realicen con fines de capacitación. Como en las empresas, cuando reunimos el COPAS para hacer las respectivas actas, pues muchas veces se aprovecha para hacer capacitaciones. Si vamos a hacer capacitación, es ideal invitar también a los suplentes, porque ellos tienen que estar enterados de qué es lo que está pasando en la organización y tienen que estar preparados para en cualquier momento poder asumir la función en el respectivo comité. Vamos entonces a continuar con el artículo 3, que nos dice el artículo 3. Las empresas o establecimientos de trabajo que tengan a su servicio menos de 10 trabajadores deberán actuar en coordinación con los trabajadores para desarrollar bajo la responsabilidad del empleador el programa de salud ocupacional de la empresa. Recordemos que ya no hablamos del programa de salud ocupacional, hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, se puede considerar que hay que tener una interpretación de que este actuar en coordinación con los trabajadores es realmente tener un vigía en seguridad y salud en el trabajo. La resolución 2013 de 1986 no incluía este rol de vigía en seguridad y salud en el trabajo para las microempresas, contemplaba un trabajo conjunto entre el empleador y los trabajadores. Fue en el decreto ley 1295 de 1994 que apareció este rol de vigía. Y en este rol de vigía, que está en el parágrafo del artículo, nos dice, los vigías ocupacionales cumplen las mismas funciones del Comité de Salud Ocupacional. Este artículo lo que habla realmente es de una obligación que tiene la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, que es capacitar tanto a los miembros de los comités paritarios de salud ocupacional en aquellas empresas con un número mayor de 10 trabajadores o a los vigías ocupacionales en las empresas con un número menor de 10 trabajadores. Entonces aquí mientras la ley se establece, hay un comité cuando tienes 10 o más trabajadores y tenemos un vigía. Y el vigía pues cumple las mismas funciones, es decir, que a los vigías en seguridad y salud del trabajo les aplica tal cual esta misma resolución con algunos asterisquitos, porque obviamente el vigía es solo una persona, mientras que el comité son al menos 2 personas. Un representante del empleador, uno de los trabajadores, más sus respectivos suplentes. Entonces, aquí tenemos la introducción a lo que es el vigía. Básicamente es como la interpretación que se tiene ahí en ese artículo 3, casi 40 años después. Artículo 4.
La empresa que posea 2 o más establecimientos de trabajo podrá conformar varios comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución, uno por cada establecimiento, teniendo en cuenta su organización interna. Las empresas que están distribuidas, por ejemplo, a nivel nacional o en un mismo municipio tienen varias sucursales, tienen la potestad de decidir cómo van a realizar el cumplimiento de la conformación del comité. La empresa puede decir que va a tener un comité nacional donde pueden ser elegidos, pueden postularse cualquier trabajador independiente de la ciudad en la que se encuentre, va a poder votar cualquier trabajador independiente de la ciudad en la que se encuentre y el comité pues se conformará por todos estos trabajadores, representantes del empleador y de los trabajadores y pues en ese caso podría ser una reunión virtual. Si están todos distribuidos, a no ser que el empleador les quiera pagar el transporte para que se reúnan presencial. Hoy en día, en este momento, pues se permite que las reuniones del comité puedan ser virtuales. Ya no hay una necesidad de que tengan que ser presenciales. Sin embargo, la norma establece que cuando hay varios establecimientos, el empleador también puede tener varios comités. Entonces, yo podría, por ejemplo, tener un comité para mi sede en Medellín, un comité para la sede de Bogotá y otro comité para la sede de Cali. O lo podría hacer por regional. Yo podría decir, voy a tener un comité para la zona de Bogotá y Cundinamarca, otro comité para todas las sedes que tengo en Antioquia y el eje cafetero y otro comité para las sedes que tengo en la costa atlántica. Eso es potestad del empleador y se permite tener un comité nacional siempre y cuando se garantice que cualquier trabajador puede elegir y ser elegido. Puedo tener comités regionales o locales. El parágrafo del artículo 4 nos dice, cada comité estará compuesto por representantes del empleador y los trabajadores según el artículo 2 de esta resolución, considerando como número total de trabajadores la suma de los trabajadores de la empresa en el respectivo municipio y municipios vecinos cuando estamos haciendo referencia a una región. Y esto también aplica para el vigía, es decir, yo puedo decir, mire, en Bogotá yo tengo 100 trabajadores, entonces yo voy a tener un COPAS, en Medellín tengo 30, voy a tener un COPAS. Pero en Amazonas tengo 2. Entonces yo en Amazonas podría tener un vigía. Es completamente aplicable tanto a nivel nacional como a nivel local. El artículo 5 nos dice, el empleador nombrará directamente sus representantes al comité y a los trabajadores y los trabajadores elegirán los suyos mediante votación libre. Entonces, hay 2 procesos. Un proceso es el de elección, donde los trabajadores de forma voluntaria se postulan como candidatos para ser representantes de los trabajadores. Luego se procede a una votación libre, transparente, donde todos tienen acceso a votar. Recordemos la importancia. Todo trabajador debe poder elegir y ser elegido. ¿Qué trabajadores? Trabajadores con contrato laboral. Aquí no se incluye a los contratistas, ni a los trabajadores en misión, ni a los cooperados, solo a los trabajadores con contrato laboral. Para la elección de los representantes del empleador, pues será el empleador, el gerente, el representante legal o quien haga sus veces, quien designe quién lo representa. Y en esto no ha habido algunas dudas, y es, bueno, pero el gerente puede ser parte del comité. Sí, el gerente puede ser parte del comité siempre y cuando tenga un contrato laboral con la empresa, porque claramente nadie representa mejor al empleador que el gerente. El gerente es el que mejor se representa a sí mismo. Pero digamos que el requisito, que no está explícito en esta resolución, sino que está principalmente es en conceptos que ha pedido el Ministerio del Trabajo, es que para formar parte del comité hay que ser empleado. Entonces, si el gerente está en la nómina, el gerente puede decidir que él mismo va a participar del COPAS como representante de sí mismo, porque nadie lo representa mejor a él que él mismo o a ella. Sin embargo, no es normal, no se acostumbra a que eso pase, pero podría suceder en empresas relativamente pequeñas que tienen 10, 11 trabajadores y alta rotación, que el gerente diga, no, pues yo voy a ser el representante de mí mismo. Esto tiene un poquito de dificultad para coordinar las reuniones, probablemente la agenda del gerente está muy llena, pero tiene un elemento súper importante y es que ante problemas pues hay alguien que tiene verdadera decisión y las cosas avanzan muchísimo más rápido al interior del comité. El artículo 6 nos dice,
Los miembros del comité serán elegidos por 2 años, al cabo de los cuales podrán ser reelegidos. Y esto tuvo un cambio, porque el texto original de la resolución nos decía que el comité era elegido por 1 año. Y posterior a esto, el decreto 1295 de 1994, pues fue el que hizo el cambio y dijo que el comité era elegido por 2 años. Eso está desde 1994, es decir, hace más de 30 años los comités se eligen por 2 años. Vamos a continuar con entonces el artículo número 7. Bueno, importante aquí, ¿no? Que en el 6 nos dice que pueden ser reelegidos. Es decir, yo soy miembro del comité hoy, soy representante de los trabajadores, me gustó, me ha ido bien, yo puedo volverme a postular para el siguiente periodo. Artículo 7. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunirá por lo menos una vez al mes en el local de la empresa y durante el horario de trabajo. Que se reúna durante el horario de trabajo, eso no ha cambiado. Hoy en día tenemos la ley de desconexión laboral, así que el empleador no podría exigirle al comité que se reuniera por fuera del horario de trabajo. Y si llegara a hacerlo, pues tendría que reconocer las horas extra. Pero el que se reúnan por lo menos una vez al mes en el local de la empresa, 40 años después, con el uso de las tecnologías de la información, con Internet, con las redes móviles, las teleconferencias y todas las nuevas tecnologías que no existían en 1986, pues se considera que está revaluado y que realmente se pueden reunir de forma virtual. Lo que tiene que garantizar el empleador es la conectividad y el acceso al software de todos los representantes, tanto del trabajador como del empleador. Parágrafo. En caso de accidente grave o riesgo inminente, el comité se reunirá con carácter extraordinario y con la presencia del responsable del área donde ocurrió el accidente o se terminó el riesgo dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia del hecho. Es decir, que si nosotros nos reunimos hoy, hicimos la reunión y hay un accidente mañana, no hay que esperar un mes para reunirnos, sino que tenemos 5 días para hacerlo. 5 días para podernos reunir y participar de la investigación, que lo vamos a ver ahorita en el siguiente articulado. Este término de 5 días no dice explícitamente si son días hábiles o días calendario, pero se ha interpretado que son días hábiles, porque entonces si el accidente ocurrió el viernes, pues hacer ir a los trabajadores el sábado y el domingo, o pongámoslo más aún, ocurrió el miércoles santo. Entonces, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, el 5.º día se cumpliría el lunes, cuando acaban de reintegrarse los trabajadores después de los 4 días festivos. Entonces, se interpreta ahí que debería ser 5 días hábiles. Sin embargo, el texto solo dice dentro de los 5 días siguientes. Artículo 8. El quórum para sesionar el comité estará constituido por la mitad más uno de sus miembros. Pasados los primeros 30 minutos de la hora señalada para empezar la reunión del comité, sesionará con los miembros presentes y sus decisiones tendrá plena validez. Aquí hay varios elementos que la norma no establece específicamente. Entonces, el primero es la mitad más uno de sus miembros, pero no establece si tienen que ser representantes del empleador o representantes de los trabajadores. Entonces, vamos a suponer que tenemos un comité pequeñito, un representante del empleador, un representante de los trabajadores, pues tienen que estar los dos para que nosotros tengamos quórum. 1 más 1, 2, dividido 2, 1 más 1 da 2. Es decir, necesitamos 2 trabajadores y en ese caso tiene que estar cada uno. Pero si nosotros tuviéramos más participantes, pues podría encontrarse que tenemos más representantes del empleador o más representantes de los trabajadores. La norma establece es que la mitad más uno de sus miembros. La otra pregunta que surge es, ¿tengo en cuenta principales y suplentes? No, solo tengo en cuenta principales. Entonces, si yo estoy en el caso, por ejemplo, que es un comité grande que tiene 4 representantes del empleador y 4 representantes de los trabajadores, la mitad más uno serían 5 personas. Esas 5 personas pueden ser 4 del empleador y 1 de los trabajadores, sí. Puede ser 4 de los trabajadores y 1 del empleador, sí. Pueden estar repartiditos 3 y 2, sí. ¿Tengo en cuenta los suplentes? No, porque si tuviera en cuenta los suplentes serían 16, la mitad más 1 sería 9.
Y entonces, pues no aplicaría, ¿no? Porque los principales son solo 8. Entonces, siempre que yo voy a tener en cuenta el quórum, debo tener en cuenta a los trabajadores que hacen parte de representantes principales. Los suplentes no se tienen en cuenta para establecer este quórum. Luego dice que pasados los primeros 30 minutos señalados de la hora señalada para empezar la reunión, el comité se sesionará con los miembros presentes. Hay también que tener en cuenta que en caso de que el miembro principal no pueda asistir, pues debería llamar a su suplente y avisarle para que el suplente vaya. Puede ser el mismo miembro del comité o el presidente del comité o el responsable del sistema de gestión, pero debería haber una buena comunicación en la organización para que si alguien tuvo una calamidad doméstica, una incapacidad, está de vacaciones, pues se le haya avisado previamente al suplente para que el suplente vaya y pues no tengamos que sesionar sin haber cumplido el quórum. Sin embargo, la norma lo permite esperando 30 minutos. Cuando esto sucede, pues se recomienda indicar en el acta que se inició a las 10 de la mañana o a la hora en la que se haya planeado el inicio de la sesión, que se esperó, pongamos, hasta las 10:30, que solo llegaron tales personas y que se inició la sesión a pesar de no tener el quórum. Aunque la norma permite que esas decisiones que se tomen tengan plena validez, pues lo que se recomienda es tomar las decisiones que son urgentes, no pueden esperar, pero aquellas que de pronto son muy importantes, son muy relevantes, pero tienen tiempito para tomarse la decisión, pues que se tomen en la siguiente reunión o que se llame a una reunión extraordinaria. Sin embargo, la norma permite que ahí tomen decisiones y que tengan plena validez. El artículo 9 nos dice que el empleador designará anualmente al presidente del comité de los representantes que él designa y el comité en pleno elegirá al secretario entre la totalidad de sus miembros. Es decir, el empleador, si solo tiene un representante, pues él será el presidente. Si tiene dos, elige de cualquiera de los dos el presidente. El comité va a elegir al secretario. ¿De quién? De los principales. De los principales. No vamos a elegir un secretario suplente porque el suplente no va a todas las sesiones, solo va a las sesiones a las cuales no va el principal. Aquí la norma nos dice que esa designación la hará anualmente. Sin embargo, recordemos que ya habíamos visto que el tiempo del COPAS cambió. Entonces, en esto se han encontrado dos elementos. Se han encontrado empresas que anualmente cambian el presidente o lo reasigna, ¿no? Le establecen nuevamente, oye, tú continúas como presidente. Pero la interpretación más normal, la que hemos acogido la mayoría, es que como el tiempo del COPAS cambió a 2 años, pues el presidente ahora es elegido para 2 años. O bueno, no elegido, sino designado para 2 años y el secretario, pues, o secretaria también será designado para 2 años. Artículo 10. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa y no se ocupará, por lo tanto, de tramitar asuntos referentes a la relación contractual laboral propiamente dicha de los problemas de personal, disciplinarios o sindicales. Ellos se ventilan en otros organismos y están sujetas a reglamentación distinta. Nos hace una definición del COPAS, que es Organismo de Promoción y Vigilancia de las Normas y Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nos aclara, el COPAS es para temas de seguridad y salud en el trabajo, no para temas de talento humano. Artículo 11 nos establece las funciones del comité. A. Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. B. Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo. C. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes. D. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y observancia. E.
colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia, evaluar los programas que se hayan realizado. F. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas correctivas y de control. G. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. H. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo, tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional. Y solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente resolución. J. Elegir al secretario del comité. K. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes. L. Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hacer un breve recorrido por estas funciones. Tengamos en cuenta que el comité está conformado por presidente y secretario. Si el comité es del pequeñito que solo tiene un representante de las partes, pues solo tiene un presidente y secretario y se acabó con sus respectivos suplentes. Cuando el comité tiene más personas que lo componen, entonces estamos hablando de presidente, secretario y vocales. Las funciones del comité es de todos, independiente del rol que tengan, entonces hacer propuestas en las actas del comité cuando vean una situación que pueda afectar la seguridad, la salud, el ambiente de trabajo, pues deberían dejarla documentada en el acta y llevarla a la alta dirección o al responsable del sistema de gestión. Proponer y participar de actividades de capacitación. El comité debe dar ejemplo, asistir a todas las capacitaciones a los que le inviten. Puede proponer capacitaciones, por eso se recomienda que al inicio del año, cuando se elabora el programa de capacitación del año que comienza, pues se comparta con el COPAS para que ellos también puedan dar recomendaciones. En algunos casos, muchas empresas lo que se ha visto es que como el comité necesita tener capacitación en todos estos temas, pues muchas empresas mandan o le dicen a los miembros del comité que hagan el curso virtual de las 50 horas para que con eso tengan como un conocimiento más amplio de lo que es el sistema de gestión. También dice colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el trabajo, es decir, sería el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, también se ha interpretado que en general esa colaboración podría ser con funcionarios del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Transporte o podría también incluso de las ARLs, porque recordemos que esta norma, como es de 1986, pues en ese momento no habían administradoras de riesgos laborales. Recibir por derecho propio los informes, ¿eso qué significa? Que siempre que haya una visita de una entidad gubernamental, esa acta de visita, ese informe, ese documento que queda de la visita, debe ser compartido con el COPAS y el COPAS en su reunión dirá, se recibió una copia del informe de la visita realizada por tal entidad en tal fecha. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa, de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad, las normas vigentes, promover su divulgación y observancia. Actualmente hablamos de un plan de trabajo, ¿no? Se recomienda que el COPAS haga seguimiento al plan de trabajo, ¿no? Como el plan se hace al inicio del año y el comité se reúne mes a mes, pues el comité puede hacer seguimiento de que el plan de trabajo de cada mes se esté cumpliendo. Establece también colaborar en el análisis de las causas de los accidentes. Recordemos que hay normas posteriores que establecen que se debe tener un representante del COPAS en el comité o en el equipo investigador de un accidente de trabajo. Entonces, aquí ya no es tan general como colaborar, no es como colaborar, ayudar, no. Deben nombrar al menos un representante del comité en ese equipo investigador y pues cumplirá todo lo que establece la normativa correspondiente a la investigación de accidentes y enfermedades laborales. Establece también la visita periódica de los lugares para inspeccionar
los ambientes, máquinas, equipos, aparatos. No significa que todas las inspecciones estén en cabeza del COPAS. El COPAS debe hacer inspecciones, pero puede compartir el trabajo. Unas inspecciones, por ejemplo, las puede hacer la brigada para equipos de emergencia, otras las puede hacer COPAS, otras las puede hacer el responsable del sistema de gestión o el área de seguridad y salud en el trabajo, otras las pueden hacer los trabajadores. Entonces, el COPAS no es el responsable de hacer todas las inspecciones de la empresa, pero debe participar. Se recomienda también que cuando las inspecciones no las haga directamente el COPAS, se le envíe el resultado de la inspección. Es decir, que el COPAS, aunque no las haga todas, sí esté enterado de los resultados de las inspecciones. Esto debe considerar las sugerencias que presenten los trabajadores. Por eso se recomienda que en el acta de conformación se establezcan cuáles son los mecanismos que va a utilizar de comunicación el COPAS. Entonces hay algunos COPAS en empresas, por ejemplo, que son de servicios, que todo el personal pues utiliza el computador, pues muchas veces lo que tiene el COPAS es un correo electrónico, copas@miempresa.com, y lo que se hace es socializar con todos los trabajadores que cualquier acto, condición insegura, sugerencia, pues sea enviado a ese correo. Hay otras empresas que lo tienen en un mecanismo físico, es decir, tienen un buzón, una urna, donde los trabajadores tienen una hojita, un esfero y pueden en cualquier momento hacer un reporte de un acto, una condición insegura, una sugerencia, y el secretario del COPAS pues está periódicamente abriendo la urna y mirando pues si hay nuevas sugerencias de los trabajadores. También dice que debe servir como organismo de coordinación en la solución de los problemas relativos a seguridad y salud en el trabajo, es decir, escucha lo que dicen los trabajadores, lo atiende y cuando lo lleva a la alta dirección y encuentra que hay diferencias, pues trata de mediar. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales con el objeto de dar cumplimiento, pues ya, digamos, solicitar a la empresa es más al responsable del sistema de gestión, aunque actualmente pues estamos en un mundo muy lleno de tecnología, lleno de colaboración a través de diferentes herramientas, así que lo ideal debería ser que el responsable del sistema tiene compartido esta información en un software, en una hoja de cálculo, para que los miembros del comité la puedan acceder con permisos únicamente de lectura, no de modificación. Se debe elegir el secretario del comité, mantener un archivo de las actas, que es mínimo una al mes, y las funciones adicionales, que esas están en otras normas, como por ejemplo en el decreto 72 de 2015, hay una función adicional para el COPAS, que es la de rendir cuentas, otra que es participar de la planeación de las auditorías, que eso no está específicamente acá. Vamos con el artículo 12. Este artículo nos dice que son funciones del presidente del comité. ¿Qué hace el presidente? Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz, llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de la reunión, notificar por escrito a los miembros del comité la convocatoria a las reuniones por lo menos una vez al mes. No tiene que ser necesariamente una carta, puede ser un correo electrónico, un WhatsApp, que es lo ideal, que como en la reunión de conformación dijeron cuándo se van a realizar las reuniones. Entonces, por ejemplo, el primer jueves de cada mes, el último día hábil de cada mes, o como lo hayan coordinado, pues lo ideal sería que en el calendario se establezcan todas las reuniones del año y pues a cada uno le llegue su notificación. Y después se le manda algún recordatorio en algún mecanismo oficial, ya sea que tengan WhatsApp o que tengan otro tipo de comunicación. Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión, tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del comité y darle a conocer todas sus actividades. Es decir, el presidente es quien lleva consolidado todo lo que ha recopilado el comité o las sugerencias o las quejas de los trabajadores o los actos que ha encontrado que se pueden mejorar en el ambiente de trabajo, las condiciones, y las debería llevar a la alta dirección o a quien ésta delegue para su trámite. Y coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité, informar a los trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo. Esta comunicación pues puede ser a través de un correo electrónico, a través de una cartelera, a través de mensajes que se colocan en las pantallas que van rotando todo el tiempo en las empresas. Eso va a depender de los mecanismos de comunicación que tenga la empresa. Artículo 13. Funciones del secretario.
Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones programadas, tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y someterla a la discusión y aprobación del comité, llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y suministrar toda la información que requieran el empleador y los trabajadores. Artículo 14. Son obligaciones del empleador propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al comité de acuerdo con lo ordenado en el artículo 2 de esta resolución, garantizando la libertad y oportunidad de las votaciones. Designar sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, designar al presidente del comité, proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del comité y estudiar las recomendaciones emanadas del comité y determinar la adopción de las medidas más convenientes e informarle las decisiones tomadas al respecto. Artículo 15. Son obligaciones de los trabajadores elegir libremente sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional en la empresa, cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones del servicio ordenados por el empleador. Artículo 16. Cuando dos o más empleadores adelanten labores en el mismo lugar, podrán convocar a sesiones conjuntas a los respectivos comités y a optar de común acuerdo las medidas más convenientes para la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, en un espacio de oficinas donde hay 2, 3 empresas en la misma oficina, pues podrían tener sesiones conjuntas de los comités paritarios de cada empresa o de los vigías de cada empresa. Sin embargo, mire que lo que dicen es, podrán convocar sesiones conjuntas, no necesariamente todas, y en ningún momento establece que sea un acta conjunta. Entonces nosotros siempre hemos recomendado que en esos casos, aunque el acta sea la misma, cada uno de los comités tenga su respectiva acta firmada. Así tengan todos que firmar 2 veces, en el acta de una empresa y en el acta de la otra empresa. Pero no menciona nada sobre las actas y como no es usualmente algo permanente, sino es más ocasionalmente cuando surjan elementos que son comunes a todos, pero la recomendación es preferible ahí sí hacer el copy-paste del acta. Parágrafo. Se procederá en la forma indicada en este artículo cuando concurran contratantes, contratistas y subcontratistas en un mismo lugar de trabajo. Artículo 17. La entidad gubernamental que ejerza en el lugar funciones de vigilancia, de acuerdo con el decreto 72 de 2015, controlará el cumplimiento de la presente resolución y comunicará su violación a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. Aquí hemos hecho la modificación porque obviamente el contenido original que nos traía este articulado es que el texto original de la resolución es la 2013 de 1986, y entonces hablaba del decreto 614 de 1984 y de la División de Salud Ocupacional del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Pero eso pasó a ser la Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo a partir del 2011, que se volvió a crear el Ministerio del Trabajo. Pero con la Ley 1562 de 2012, esa Dirección de Riesgos Laborales pasó a ser, esa Dirección de Riesgos Profesionales pasó a ser la Dirección de Riesgos Laborales, eso en el 2012. Y en el 2015, recordemos que el decreto 614 de 1984 fue compilado y derogado por el decreto 1072 de 2015. Entonces, el texto original no debería verse como estaba hace 40 años, que decía, y entonces, de acuerdo al decreto 614, controlará y comunicará en la división ocupacional, sino que se debe leer como lo tenemos actualmente en la revista virtual de Safety Ya. Ustedes pueden consultar en cualquier momento, que es así. ¿Quién ejerce esa vigilancia? Pues la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. ¿Y dónde están las funciones de vigilancia? En el decreto 1072 de 2015. El artículo 18 se considera derogado tácitamente porque dice que los comités de medicina y higiene industrial existentes actualmente seguirán funcionando hasta la terminación del periodo para el cual fueron elegidos, cuando se renovarán de acuerdo a lo dispuesto en esta resolución. Pero es que esto es de 1986, obviamente los trabajadores ya hasta jubilados deben estar. Entonces, teniendo en cuenta que desde la expedición de la 2013 han pasado más de 2 años, este artículo
se considera derogado, ya que la fase de transición de los comités ya pagó y no se puede contar con un comité que no haya renovado a sus miembros hace más de 30 años. Entonces, el artículo 17, pues 18, pues se considera derogado tácitamente, ya no lo deberíamos ni haber revisado, pero como acá estamos leyendo, aprendiendo, recordando, pues vale la pena mencionarlo. Artículo 19, esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la resolución 1405 de 1980. Publíquese y cúmplase. Y ahí finaliza este podcast que hemos hecho de la resolución 2013 de 1986. Hay mucho más que se podría decir de todo esto y del cumplimiento de todas las obligaciones que tiene el COPAS y de muchos otros temas que han cambiado. Si ustedes quieren seguir profundizando, los invito a unirse a la membresía Safety Ya. Les dejo el enlace en la descripción del video. Nos vemos en un próximo podcast.